Jóvenes estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos sobre las funciones. Pero antes de hablar de una función, antes de definir, es importante hablar un poco sobre las relaciones que existen. Acá, en nuestro contexto, encontramos bastantes relaciones. Por esa razón, tenemos algunos ejemplos. El primer ejemplo sería la cantidad de partidos que gana jugando al FIFA y la cantidad de monedas que obtiene. También existe una relación entre la cantidad de horas que la pase jugando en su celular y las notas que obtiene en su examen. Quiere decir, a más tiempo que uno juegue, prácticamente pierde su examen. También existe otra relación, la cantidad de preguntas buenas que se obtienen en un examen y el puntaje que va a obtener. Si el estudiante contesta todas las preguntas en un examen, tiene su máximo puntaje. Entonces, también tenemos otro ejemplo, la cantidad de pruebas que se realizan de la pandemia y el resultado de los casos que se obtienen. Otro ejemplo, existe una relación entre cada persona y su fecha de nacimiento. En fin, como dijera alguien, el universo está plagado de relaciones, las cuales podemos representar mediante funciones. Así que vamos a empezar. Aquí les traigo una función. ¿Cómo funciona una máquina? Les traigo esta máquina. Tengo que indicar a la máquina qué trabajo tiene que realizar. Además, esta máquina tiene una entrada y una salida. Algunos lo llaman que tiene un punto de partida y tiene un punto de llegada. ¿Estamos bien? Entonces, yo tengo que indicar qué trabajo va a realizar esta máquina. Entonces, ¿qué pasa si colocamos este número dentro de la máquina? Que es el número 3. Y le indicamos que tiene que multiplicar por 3. Muy bien. Entonces, cualquier número yo puedo tomar acá. Entonces, tomamos el número 1 y lo introducimos. Entonces, va a multiplicar 1 por 3. Arrojaría acá un número 3. Por lo tanto, ya tengo dos números. Entonces, acá coloco 1 y 3 acá. Estoy formando dos conjuntos. Nuevamente. Pero ¿qué pasa si introducimos un número 3 dentro de la máquina? La máquina hace su trabajo, procesa, entonces multiplicaría 3 por 3, 9. Aquí está 9. Arroja 9. Muy bien, entonces acá 3 y 9. Muy bien. Ahora, seguimos con esta máquina. ¿Qué pasa si introducimos este número en esta máquina? También
multiplicaría 4 por 3 es igual a 12. Entonces acá estamos ingresando números y estamos obteniendo cantidades acá también. Entonces, cuando se ingresó el número 4, prácticamente acá la máquina hizo un trabajo y nos dio como 12. Aquí está. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Cualquier número que nosotros podamos ingresar, cualquier número, por ejemplo acá, un número negativo, ¿sí? Lo ingresamos y la máquina hace su trabajo. Como aquí es negativo, entonces menos por más da menos. 2 por 3 sería negativo 6. ¿Sí? Y ahí estamos. Entonces acá ya tenemos dos conjuntos. Muy bien, ahora tengo este diagrama. Se llama diagrama sagital, que algunos lo conocen también diagrama de flechas. Entonces acá podemos indicar a cada conjunto que acá es el conjunto X y acá el conjunto Y. Es decir, que el conjunto X son los elementos que tenemos acá donde pudimos ingresar acá de esta máquina. Y nos arrojó el resultado acá y tenemos en el conjunto Y. Ahora bien, entonces 1 corresponde a 3, 3 corresponde a 9, 4 corresponde a 12 y negativo 2 corresponde a negativo 6. Ahora bien, acá ya podemos decir, ya podemos definir qué es una función. Entonces la función dice acá que es una regla que asigna a cada elemento del conjunto de partida. El conjunto de partida aquí lo teníamos. Un solo elemento del conjunto de llegada, los resultados que se obtuvo acá. ¿Ya? Entonces, por esa razón, una función se le dice como una correspondencia. ¿Por qué? Porque cada elemento de X corresponde a un elemento de Y. Es decir, que Y tiene una imagen, ¿sí? Tiene imagen acá, o sea, Y es imagen de X. ¿Sí? Ahora bien, si nos damos cuenta, cada elemento está asignado por flecha, por eso se le dice también diagrama de flechas. Algunos lo dicen diagrama sagital. Bien, entonces aquí se está cumpliendo una función. ¿Sí? Se está cumpliendo una función. Entonces, ¿qué pasó con la función? Matemáticamente, o si hablamos de términos algebraicos, aquí tenemos f de x es igual a 3x. ¿Por qué razón? Porque cuando introducimos el número 1, se multiplicaba el número 3 con el 1. 3 por 1, 3. Aquí está. Bueno, lo mismo, cuando introducimos 3, entonces acá x ya tiene un valor de 3. Entonces 3 por 3, 9. Aquí está que la máquina arrojó acá. ¿Verdad? Entonces, por esa razón, se está cumpliendo la función. Ahora bien, acá, en este tema, cada conjunto tiene un nombre, según los autores, página de internet, ¿verdad? Muchos lo conocen que el conjunto X es el conjunto
de partida y el conjunto Y, conjunto de llegada. Así como dijimos acá en la máquina, aquí hay un conjunto de entrada y hay un conjunto de salida. Otros lo conocen que X es el conjunto que se conoce como preimagen y el conjunto Y se conoce como imagen. También otros lo conocen dominio y acá en X contradominio. En fin, en el dominio tiene que salir una flecha. Aquí lo tenemos señalado, elemento por elemento. ¿Sí? ¿Por qué estamos indicando por una flecha? Porque así se cumple la definición. ¿Sí? Se cumple la definición. Ahora bien, tengo otro ejemplo acá. Sigo con mi diagrama sagital. Entonces acá, si hablamos de polígonos, aquí tengo el triángulo, aquí tengo un cuadrado, un pentágono. Entonces voy a indicar acá el número de lados de cada figura. Entonces, el triángulo tiene 3 lados, el cuadrado tiene 4, el pentágono tiene 5. Yo puedo agregar más elementos acá. Por ejemplo, un hexágono que es de 6, un heptágono de 7. Pero ¿qué pasa si lo colocamos este dibujito? Una nube. La nube ya no es una figura que pertenece en los polígonos, porque no podemos medir sus lados, ¿verdad? Entonces, acá, prácticamente, si unimos con las flechas, entonces, acá, aquí se cumple una relación, ¿sí? Quizás se cumple también una función si quitamos esta figura. Si quitamos esta figura, ya es una función. Bien, ahora voy a hablar sobre algunos elementos fundamentales. ¿Cómo podemos analizar una función? Una función puede tener dominio, puede tener contradominio y puede tener también rango. Bien, entonces, el dominio, aquí dice, son los valores que toman la variable X. Son los valores que toman la variable X, es decir, el triángulo, el cuadrado y el pentágono, sin incluir esto. Bien, ahora, ¿cuál sería su contradominio? Aquí dice valores posibles de la variable Y. En este caso, todos estos números, 3, 4 y 5. Bien, ahora bien, ¿cuál sería su rango? Su rango sería valores del contradominio que son imágenes de X, es decir, como que hay algunos se confunden cuando hablamos de contradominio y rango, porque muchas veces el resultado nos va a dar igual. Lo que les decía, una función es una correspondencia. Quiere decir que cada elemento corresponde un elemento en el otro conjunto. Veamos otro ejemplo. El otro ejemplo tenemos acá. Voy a colocar en el mismo lugar. Entonces, tenemos lo siguiente. Aquí podemos analizar el dominio, contradominio y rango. ¿Sí? Incluso podemos encontrar otros elementos fundamentales
de estos dos conjuntos. Entonces vamos a empezar. Supongamos si un estudiante logra responder algunas preguntas de un examen. Si en el examen o en una prueba hay 5 preguntas y cada pregunta o cada enunciado tiene un valor de 20 puntos, entonces acá, si el estudiante no responde nada, entonces tiene 0. Si el estudiante responde una pregunta, entonces significa que tiene 20. Bien, ahora, ¿qué pasa acá? Si el estudiante responde 2, va a tener 40. Si el estudiante responde 3, tiene 60. Pero si acá tuviéramos otra flecha, ojo acá, mucho cuidado. Si el estudiante pregunta a la maestra o al catedrático, ¿cuántas preguntas pudo contestar? 3. Y si le dice, ¿cuánto saqué? Entonces, la maestra no puede decir, respondió 3 preguntas y sacó 60 y 80. Es algo ilógico, ¿verdad? Entonces, acá no es función, porque no se está cumpliendo la regla como función, porque dijimos una función es una correspondencia. Una función es la regla que asigna a cada elemento del conjunto de partida un solo elemento del conjunto de llegada. Entonces aquí no existe una función porque 3 tiene 2 imágenes, ¿verdad? Entonces, ahí donde nosotros no podemos, eso sí, no podemos decir que es función, sino que más bien es una relación, ¿sí? Existe una relación acá, pero no es función. Bien, ahora, también tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos otro diagrama. Entonces, vamos a analizar dónde está el dominio, contradominio y rango. Entonces, veamos. El elemento 1 corresponde a 3. El elemento 2 corresponde a 6 y el elemento 3 corresponde a 9. Ojo acá. Aquí ya no tenemos números, pero en el otro lado sí. Entonces, en este caso, podemos asignar cuál es su dominio. Entonces voy a anotar acá. Dominio de esta función, prácticamente acá, son los valores que toman la variable x. Entonces acá puedo colocar 1, 2 y 3. Contradominio. Valores posibles de la variable de y. Aquí está. 3, 6, 9, 12. Porque ahí dice posible. Entonces tenemos que indicar todos los elementos, aunque no corresponde un elemento en X. Entonces su contradominio sería 3, 6, 9, 12. Ahora viene el rango. El rango, otros lo llaman como recorrido, valores del contradominio que son imágenes de X, es decir, los 3 números que están indicando, ¿sí?, que corresponde a esos elementos. Entonces acá quedaría 3, 6, 9.
Entonces es la diferencia que existe contra dominio y rango. Porque muchos dicen que son iguales. En algunos casos van a ser iguales. ¿Sí? Entonces acá, esta es la diferencia que existe de contradominio y rango. Bien, entonces ahora vamos a realizar un pequeño ejemplo ya utilizando términos algebraicos. Es decir, vamos a obviar un poco sobre la máquina. ¿Cómo haríamos en términos algebraicos? Entonces acá, en términos algebraicos, en vez de utilizar acá la máquina, voy a utilizar esta expresión. F de x es igual, supongamos, 2x menos 1. Atención acá. Muy bien. Recordemos de la máquina. Cualquier número podemos ingresar. ¿Sí? Cualquier número podemos ingresar. Estos números son independientes. Pero estos números que arroja la máquina son elementos del conjunto Y que son dependientes. ¿Por qué dependientes? Porque todo depende de los valores de X. Entonces acá, si coloco acá un número 1, o sea, aquí mi máquina, ya le indiqué que X es 1, entonces indicamos a la máquina que tiene que multiplicar por 2. Muy bien, entonces 2 por 1 menos 1. Entonces acá 2 por 1 es igual a 2 menos 1 igual a 1. Ya tengo otro elemento de Y. Este es X y este es Y. Ahora bien, F de 2. Entonces acá 2 por 2 menos 1. Entonces 2 por 2, 4 menos 1. Entonces 4 menos 1 es igual a 3. Ya tengo otro elemento de Y. Cualquier número que podamos ingresar, porque ya dijimos que cualquier número podemos ingresar. Acá pongo 3, entonces 2 por 3 menos 1. Entonces la función acá de la máquina procesa todo esto. Entonces 2 por 3, 6 menos 1, perdón, aquí 6 menos 1 es igual a 5. Entonces acá ya encontramos, y si lo representamos en diagrama, prácticamente acá 1, 2, 3. Y se obtuvo acá 1, 3, 5. Si nos damos cuenta, cada elemento de X corresponde un elemento en Y. Entonces, acá ya vimos cómo funciona la máquina. Ya vimos cómo pudimos definir una función y también pudimos cómo podemos encontrar el dominio, contradominio y rango dentro de una función. Así que, estudiantes, es importante estudiar, analizar, interpretar es lo más importante dentro de la matemática. Si nosotros podemos interpretar un problema, nos va a facilitar el proceso matemático o el proceso algebraico. Así que después de esta sesión van a encontrar algunos ejercicios para que ustedes lo practiquen en la casa. Y siempre les invito a que nos sintonicen en los canales locales y también nos puede visitar en el canal de YouTube. Así que
Nos vemos hasta una próxima.